Una de las cosas positivas de viajar en motocicleta es que la puedes aparcar ahí al otro lado de la plaza y darte un paseo por Asunción en un día caluroso pero amable. Este es el Panteón de los Héroes, uno de los monumentos más representativos y emblemáticos de la ciudad capital de Paraguay. Ah, por allí. La verdad es que Asunción tiene como un aire propio, una autenticidad especial. Una de las cosas que más me gusta de viajar en general es pasear por los mercados, tanto de frutas y comidas como de artesanías en este caso. La gente que trabaja con sus manos de alguna forma le ponen parte de lo que son a lo que hacen. Eso es lo que yo también pretendo con lo mío, poner parte de lo que soy en lo que hago. No sé si lo consigo, espero que sí. Ah, bueno, esto es típico de aquí de Paraguay, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba? Ñandutí. Ah, Ñandutí. Buenos días, señora. Una de las artesanías textiles típicas del Paraguay es esta maravilla que puede llegar a ser psicodélica, porque tiene muchos colores y muchas formas. La verdad es que tiene que llevar mucho tiempo y la sutileza de la confección es una maravilla. Hemos llegado a una zona de Asunción muy típica, que es la zona de los termos. En Argentina se toma el mate, sin embargo en Paraguay se toma el tereré. Estos son los termos que mantienen el tereré frío, porque el mate se toma caliente, pero el tereré se toma frío, con hielo dentro. La creatividad acompaña toda esta cultura y aquí podemos encontrar esta maravilla. Vamos a verla. ¿Con permiso? Normalmente los paraguayos ponen hierba hasta aquí. Es una hierba finita, así como medio polvosa, la llenan de agua fría y la beben durante todo el día. Porque vas por la calle y todos los paraguayos tienen un termo al lado. Curioso también es que en las calles hay algunas mujercillas o con su familia que preparan unos remedios que son plantas al que denominan yuyo. Y vas allí, le compras unas hierbitas, tal, se la metes al termo y te cura de todas tus enfermedades. Hola, buen día. Estaba buscando yuyo por aquí. Para el amor. Yuyo para... ¿El qué has dicho? ¿Para el amor? ¿Yuyo para el amor? Oye, pues no me vendría mal ese, ¿eh? Porque tengo una relación a distancia que a veces me quita las ganas de vivir. ¿Qué buscando para otro? Tengo que buscarme otro amor, ¿no? Te dijo en guaraní que no te quedes sentado a esperar. Tengo que ir yo a por él, ¿no? Como la solución para mi problema de amor es reemplazarlo, le voy a pedir un yuyo para mi dolor de espalda. Madre mía. Da la vuelta y te va a curar. Acostarte desnudito y ya te va a curar ya. Abajo, arriba. ¿Y por aquí también sirve? Completo, así, completito, así. Chiqui. Chiqui. ¿Qué maestra es usted? ¿Qué más quieres? Solución. Pero Lástima que no tengo 15 años, ¿sí, no? si no se venía usted conmigo en la moto, No hay problema. Mi mamá venía con ¿Qué ha dicho? Se está ofreciendo. Ah, se está ofreciendo. Bueno, pues eso, yuyo y cremas para el dolor de espalda y de cuello. Uy, pero esto no será ilegal, ¿no? No. Crema de marihuana. Me voy a poner como Schwarzenegger en los tiempos de Conan el Bárbaro, ¿eh? Madre mía. Ah, no sé, sonar. Mira la cara de Latin Lover fatídico que tiene este muchacho. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Cuando guste. ¿De qué nacionalidad? España. Ah, tío. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa, tío? Nos vemos en otra, tronca. Hasta luego, chao. Madre mía, un poquito más y me lleva ella al altar. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Estaba buscando, no sé si tiene algún chuyito para dolores de músculos de espalda. Sí, coca con marihuana, para dolor, producto 100% natural. Llevo estas dos. Tengo la Viagra también. ¿El qué? ¿Viagra? Viagra natural. Creo que por suerte Mira, me mantengo solo. 4 a 1. No, gracias, no. Yo soy un macho de Extremadura puro y duro. El macho te sale un toro de España. Madre mía, pero eso te pone que eso no hay quien te aguante. Si te tomas eso, a revolcar por el campo, aquí por la era de Paraguay, con lo que sea, con las vacas, con las cabras. No, yo me tengo que... Si yo ya soy fogoso de naturaleza, de nacimiento, yo ya nací fogoso. ¿Y qué tal nuestro amigo? El cámara, ¿qué tal? ¿Necesita un poco de ayuda? Mira los ojos, mira, está un poco apagado. ¿Vale, cuánto era, perdón? Son $30. $30, no me jodas. No te lo compro. Vamos a probar uno que nos van a convidar aquí estos amables señores. Así es como luce por dentro y así es como se mete para adentro.
Te refresca la vida esto. Muchas gracias. Es así como estimulante, entonces si te lo tomas de noche, pues no te duermes, o te duermes más tarde. Otra cosa que destaca en el Paraguay es la tradición en la vestimenta. Y tenemos aquí estos ropajes tan bonitos, blancos, supongo que para el calor, que se llaman aupoí, que en guaraní significa ropa fina, 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 filipina. Ropa fina. No es tan fino, ¿verdad? Pero es más rústico. Se hace totalmente a mano, por eso que ya forma parte de la artesanía, pues. Qué buena la gente de Paraguay. ¿Cómo me voy yo de aquí? ¿Cómo me voy yo de aquí? Cuidado que no es farola. Hay una cosa que he visto en Paraguay y no he visto tanto en otros sitios, que son estas motocicletas con el pedazo de carromato que le meten detrás. Mira, ven para acá. Es una moto cochambrosa que se convierte en algo donde puedes transportar pues muchas cosas que me vendrían muy bien a mí. Es que yo podría llevar aquí mi tienda de campaña permanentemente montada para no tener que montarla y desmontarla todos los días cuando acampo. Pero claro, para meterse por un camino ya es más complicado. Podría llevar los melones, las sandías, el maracuyá, o sea, toneladas de fruta, una mini pimel para hacerme los jugos por la mañana, un generador eléctrico por si no hay luz para la mini pimel. Tiene muchas ventajas ahí con el carromato y es denominada comúnmente como motocarro. ¿En qué consiste la profesión del campista? Y consiste en la profesión del campista es que cambiamos la divisa, lo que venga. Trabajamos en el mercado negro. O sea, ¿es mejor cambiarle a usted que a la casa de cambio? Y la verdad que sí, comió más rápido aquí. Pa, pa, pim, 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 pa, pim, pim. Toma la casito. Chao, 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 chau. El mismo tipo de cambio de diferencia. O sea que si yo le doy a usted ahora 50 euros, ¿tú me los cambia? Claro, te cambio. ¿Vamos a hacerlo? Dale, un minuto, ya te traigo. Sí. Nos vemos mañana, chao. Tradiciones paraguayas. El tipo dijo que era muy rápido, pero se ha ido. ¿Qué pasa, tío? Espero que no me hayan estafado aquí delante de la cámara. Me he quedado con tu cara, ¿eh? Yo soy velocista, pero hay una cosa, todito esto me van a respaldar. Campeón de... ¿Quién es usted? ¿El jugador de qué? Del Olimpia. ¿Es un equipo de fútbol de aquí? El mejor. Coño, es verdad. El campista que me ha tocado era jugador profesional, campeones de América. Del 79, en la Bombonera, contra Boca Juniors. ¿Y ganaron la Copa América? Sí, 21 años tenía. 40 años. Lo voy a buscar, ¿eh? Lo busqué en Google y efectivamente Miguel Garcete fue jugador del Olimpia, pero solo estuvo un año y durante toda la temporada apenas jugó 2 partidos entrando de suplente, probablemente por guasón. Se nota que vos sos muy inteligente y se nota en la forma en que te expresás, por la pinta, por el rostro, la elegancia. Oye, muchas gracias, ¿eh? O sea, aparte de cambiarme el dinero, me elevas el ánimo. Cuando te quiero hacer una pregunta, coméntame. Quiero probar tu inteligencia. A ver. El animal que tiene más hijos en el mundo. ¿El mosquito? ¿Cuánto? Millones. ¿Millones? Trillones. Trillón. Miles de trillones. ¿Te parece? Yo diría que sí. La foca. ¿La foca? Sí. Pero si la foca está en peligro de extinción. No, pero la foca tiene más hijos. ¿Sabía por qué? ¿Por qué? Porque tienen muchos foquitos. Tía, chaval. Por chistes como esto acabó su carrera profesional en el fútbol. Otra pregunta. Estoy probando tu inteligencia. ¿Cómo se dice a la capital de los Estados Unidos? ¿New York o Nueva York? Si lo dices en inglés, New York. Si lo dices en español, Nueva York. Está equivocado. Washington. Tía, me ha pillado el hijo de puta. No soy tan inteligente como usted creía, ¿eh? Por 2000 más 80, ¿cuánto es? ¿Sabes sumar mentalmente? 2080. ¿Más 10? 2090. ¿Y más 10 cuánto es? 3000. ¡No, no! A esto es lo que se dedican, a engañar aquí, a reírse de los turistas que vienen. Yo de más 20.000, ¿sabes? Mentira, mentira. Me equivoqué. Mentira. Mal. Mentira. Entra bien. Oye, coño, vamos a follar, ¿eh? Esto se está poniendo intenso, ¿eh? Oye, está bien hecho el cambio, no me he quedado preocupado, ¿eh? Lo voy a calcular si el cabrón este me ha engañado. Y tras unas pruebas mentales tan duras, fuimos al mítico Lido Bar a probar algunos platos típicos de la gastronomía paraguaya. Pescado de río, ¿no? Parece un filete de pollo. Está muy bueno. Una comida típica, se llaman bejú. Bejú. Es delicioso, sí. Está muy seco, ¿eh? Esto no es para comérselo en el desierto, ¿eh?
Nos estamos dirigiendo al Mercado 4, el mercado más grande de Asunción y por tanto de Paraguay, en el que por lo visto se encuentra absolutamente de todo. Todo es todo. Se encuentra incluso cosas abstractas como alegría, esperanza, sueños. Los productos son mucho mejores que en el supermercado. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de conocerla. Agustín, de España. ¿De España? Sí. ¿Y para España estás filmando? ¿Quieres mandar un saludo? Sí, quiero mandarle a mi comadre Antonia. Ajá. Y a mi ahijada Jenny, Ajá. saludo y que le extraño mucho, que le quiero ver, que vengan a visitarme. Antonia, Jenny, disfrutad de mi país y ojalá vengáis pronto para Paraguay, que aquí se está mucho mejor. Yo soy Porfi, su madrina. Ajá. Acá estoy en el Mercado 4. Antonia y Jenny, espero que España os esté tratando bien, porque a veces me da vergüenza lo amable y cariñosa que es la gente de Latinoamérica y los desgraciados y fríos que a veces podemos ser en Europa. Me da vergüenza, tenemos muchas cosas que aprender. Otra de las cosas increíbles de Latinoamérica es la cantidad de vitamina y fruta que hay repartidas por todos lados. Aparte de algunos les da sueño, como aquí al hombre, pero a mí lo que me da es mucha ganas de vivir, porque es que esto es colores que se meten dentro de tus venas. Vamos a probar uno. Hola, buenos días. Estaba en busca de un jugo rico, fresco, potente, que me llene de vitamina al cuerpo. ¿Cuál me recomiendan? ¿Frutilla con leche o el coco con leche? Pues vamos a probar uno de naranja, si tienen. Es que no me apetece leche ahora. Esto está buenísimo y tiene bastante azúcar. Estamos buscando aquí una cosa en el mercado, todavía no la hemos encontrado. Esperanza para la humanidad. ¿Ustedes saben dónde puedo encontrar? Pues está difícil la cosa para la raza humana. Si buscas, capaz que encuentras. Si busco, capaz que encuentro. ¿Y dónde busco? ¿Dentro de mí o fuera en el mundo? Primero tenés que tener dentro para que puedas encontrarlo afuera también. Así es. Primero tengo que tener dentro de mí para buscar luego fuera también. Filosofía. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Chao. Que cuando digo que la gente de Paraguay es buena gente, no lo digo por decir, lo acabáis de ver, que es una maravilla. Y así paseamos por Asunción y sus rincones descubriendo la hospitalidad paraguaya a través de personajes espontáneos que de alguna manera mostraban la alegría innata de toda su nación. En 2012 visité Paraguay, tuve una experiencia magnífica con la gente. Nadie me había recomendado Paraguay, nadie me había hablado como tienes que ir a Paraguay. Eso fue precisamente lo que me llevó a venir. Vine a descubrir, vine a saber qué era lo que había aquí, ese territorio en el mapa que me quedaba por descubrir. Y lo que descubrí fue lo que suele haber en países que no son tan explotados turísticamente, que es una amabilidad gigantesca en la gente, una generosidad brutal, un recibimiento admirable. Me sentí tan bien recibido en estas tierras guaraníes que ahora cuando venía en la ruta de Venezuela pensé, ¿dónde me voy a quedar mejor que en Paraguay 2 meses para andar editando y descansando un poco de la ruta? Y por eso me vine aquí y desde el minuto 1 que llegué lo noté. A veces no entiendo bien el acento español porque el guaraní está muy presente, pero me parece que también es muy auténtico, me parece que tiene una identidad propia. De alguna forma me siento tranquilo, me siento como en casa, me siento relajado, es como si de alguna forma conociera esto y me manejo bien por las calles y la gente sonríe. Y que me gusta mucho Paraguay y no hay más que hablar.